Las civilizaciones perdidas que la historia olvidó. A través de la historia, grandes imperios han surgido y caído, pero no todos han sido recordados. Algunas civilizaciones desaparecieron sin dejar rastro, como si hubieran sido borradas de la faz de la tierra. Sus monumentos fueron devorados por la selva, sus escritos quedaron reducidos a cenizas y sus nombres fueron condenados al olvido. Pero, ¿qué sucedió realmente con estas culturas? ¿Fueron víctimas de desastres naturales, guerras o algo más siniestro? Hoy, en Eco de los Secretos, desentrañaremos el misterio de las civilizaciones perdidas que la historia olvidó. Viajaremos a los rincones más remotos del mundo, descifraremos antiguos textos prohibidos y exploraremos evidencias que sugieren que, quizás, la historia no es como nos la han contado. Los ecos de un pasado borrado. A lo largo de los siglos, la historia ha sido escrita y reescrita por los vencedores. Nos han contado sobre imperios grandiosos como Roma, Egipto o Mesopotamia, pero, ¿qué hay de aquellas civilizaciones que, por alguna razón, fueron eliminadas de los registros? Civilizaciones que, en su época, pudieron haber sido tan avanzadas como las que recordamos hoy, pero que, de un momento a otro, desaparecieron sin dejar rastro. ¿Fueron destruidas por cataclismos naturales? ¿Aniquiladas en conflictos que nunca fueron documentados? ¿O quizás su conocimiento representaba una amenaza y alguien se encargó de borrarlas de la historia? Existen evidencias de grandes sociedades que alguna vez florecieron y que, por motivos desconocidos, dejaron de existir. Y algunas de ellas ni siquiera son reconocidas oficialmente por los historiadores. Pero la pregunta más inquietante es esta: ¿qué es lo que tenían en común estas civilizaciones? ¿Por qué desaparecieron de manera tan abrupta? ¿Simple coincidencia, o hay algo más? A medida que profundicemos en este misterio, encontraremos conexiones ocultas, anomalías en los relatos históricos y pruebas que nos harán replantearnos si realmente conocemos la verdad sobre nuestro pasado. Porque quizás, la historia no se ha olvidado de estas civilizaciones. Tal vez, alguien se aseguró de que nunca fueran recordadas. Vestigios ocultos y conexiones inesperadas. Las pistas sobre su existencia no solo están en ruinas olvidadas, sino también en anomalías arqueológicas que la historia oficial no puede explicar. Edificaciones monumentales, tecnologías adelantadas a su tiempo y evidencias de eventos catastróficos que, en algunos casos, desafían las leyes de la lógica. Mohenjo-Daro y la extraña radiación. Mohenjo-Daro, una de las ciudades más avanzadas de la civilización del Valle del Indo, es un claro ejemplo de una desaparición inexplicable. Sus calles estaban perfectamente trazadas, con un avanzado sistema de alcantarillado que incluso hoy en día asombra a los ingenieros. Pero cuando los arqueólogos la desenterraron, encontraron algo escalofriante. Cuerpos humanos esparcidos por las calles, sin signos visibles de violencia, como si hubieran caído repentinamente. Y aún más inquietante, los niveles de radiación en algunos puntos de la ciudad son anormalmente altos. ¿Podría esto ser evidencia de un evento catastrófico desconocido? Algunos investigadores han planteado la hipótesis de que Mohenjo-Daro fue destruida por una explosión de origen desconocido, algo que la historia jamás ha reconocido. Chaco Canyon y la abrupta desaparición de los Enesazi. Al otro lado del mundo, en el suroeste de los Estados Unidos, los Enesazi construyeron imponentes ciudades en los acantilados, como Chaco Canyon. Su civilización floreció durante siglos, hasta que, de repente, desaparecieron sin dejar rastro. Las estructuras de piedra siguen en pie. Pero no hay evidencias claras de guerras, ni de una enfermedad que hubiera diezmado su población. Simplemente, se esfumaron. Sin embargo, en las paredes de algunos de sus asentamientos se encuentran petroglifos, grabados que representan extrañas figuras humanoides y formas desconocidas en el cielo. ¿Qué vieron los Enesazi antes de desaparecer? ¿Por qué abandonaron sus ciudades de un día para otro? Tartesos, el reino enterrado en el tiempo. Los antiguos griegos describieron Tartesos como una civilización rica y próspera, con un dominio del comercio y la navegación que superaba a sus contemporáneos. Platón mismo hizo referencia a una tierra con una cultura avanzada, lo que ha llevado a algunos a relacionar Tartesos con la mítica Atlántida. Pero, si realmente existió, ¿por qué no hay registros concretos de su ubicación?
¿Fue destruida por un cataclismo? ¿O su historia fue deliberadamente eliminada? Estructuras que desafían la historia oficial. Además de estas civilizaciones desaparecidas, hay vestigios en distintas partes del mundo que parecen desafiar la línea de tiempo aceptada por la arqueología. Las enormes ruinas de Göbekli Tepe en Turquía, con una antigüedad de más de 12.000 años, sugieren que existieron sociedades organizadas y avanzadas mucho antes de lo que la historia reconoce. Las ciudades sumergidas frente a las costas de Japón, como Yonaguni, presentan estructuras que parecen artificiales, pero que datan de una época en la que, supuestamente, no existían civilizaciones capaces de construirlas. Los megalitos de Baalbek en el Líbano, con bloques de piedra que pesan cientos de toneladas, siguen siendo un enigma. ¿Cómo pudieron ser transportados con la tecnología de su época? Cuando juntamos todas estas piezas, el patrón es claro: civilizaciones que manejaban conocimientos avanzados, que desaparecieron abruptamente y cuyos vestigios han sido ignorados o reinterpretados por la historia oficial. Lo que viene a continuación podría cambiar por completo nuestra percepción del pasado. Hipótesis prohibidas y revelaciones sorprendentes. Cuando un imperio cae, generalmente hay pruebas de su declive: guerras, hambrunas, enfermedades o desastres naturales. Pero cuando una civilización desaparece sin dejar rastro, la historia entra en un terreno oscuro, un terreno donde las respuestas parecen ocultas o, peor aún, deliberadamente borradas. Desastres naturales y cambios climáticos. Una de las hipótesis más aceptadas es que muchas civilizaciones perdidas fueron víctimas de cambios ambientales extremos. Sequías prolongadas, terremotos devastadores o erupciones volcánicas habrían convertido ciudades prósperas en cementerios olvidados. Por ejemplo, algunos investigadores creen que la civilización del Valle del Indo desapareció debido a un cambio en el cauce de los ríos. Sin agua, sus ciudades se volvieron inhabitables y sus habitantes fueron forzados a abandonar todo. Guerras y conflictos ocultos. Algunas teorías sugieren que estos pueblos fueron víctimas de guerras que nunca se registraron. Guerras en las que el vencedor no solo conquistó, sino que se encargó de borrar toda huella de sus enemigos. Los Enesazi, por ejemplo, abandonaron sus ciudades de un día para otro. Algunos investigadores creen que fueron exterminados por grupos invasores. Sin embargo, no hay pruebas suficientes de un conflicto masivo. ¿Podría haber existido un enemigo desconocido? ¿Un conflicto tan catastrófico que la historia se encargó de erradicarlo de los registros? Contacto con entidades desconocidas. Aquí es donde entramos en terreno especulativo, pero también en uno de los aspectos más intrigantes del misterio. Varias civilizaciones antiguas han dejado relatos sobre seres que descendían del cielo, les otorgaban conocimientos avanzados y, en algunos casos, desaparecían sin explicación. Los petroglifos de los Enesazi en Chaco Canyon muestran figuras humanoides con cabezas alargadas y ojos desproporcionados, simples símbolos religiosos o pruebas de un contacto con algo más. Los textos hindúes mencionan vimanas, naves voladoras utilizadas por los dioses en épicas batallas. Y en Mohenjo-Daro, los niveles de radiación han llevado a algunos a especular que la ciudad fue destruida por una tecnología desconocida. ¿Es posible que estas civilizaciones hubieran accedido a un conocimiento prohibido, y que eso les costara su existencia? Entonces, ¿cuál es la verdad? Quizás nunca tengamos una respuesta definitiva. Pero lo que sí sabemos es que la historia está llena de vacíos, de misterios sin resolver, y de preguntas que siguen incomodando a quienes prefieren que el pasado permanezca enterrado. ¿Fueron estas civilizaciones simplemente víctimas del destino, o hubo algo más? Algo que la humanidad aún no está lista para descubrir. Lo que nos lleva a una última e inquietante pregunta: si esto ha pasado antes, ¿podría volver a ocurrir? Las civilizaciones que desaparecieron sin dejar rastro nos obligan a cuestionarnos: ¿cuánto de la historia que conocemos es realmente verdad? Si hoy desapareciera una gran metrópoli moderna, ¿cómo la recordarían las generaciones futuras? ¿Qué parte de su historia se contaría, y qué parte sería borrada? El tiempo, tarde o temprano, entierra toda verdad. Pero algunos secretos siguen esperando ser descubiertos. ¿Qué piensas tú? ¿Cuál de estas teorías crees que es la más probable?
¿Conoces otras civilizaciones olvidadas que no mencionamos en este video? Déjanos tu comentario y comparte este misterio con otros buscadores de la verdad. Y si quieres seguir explorando los enigmas más profundos de nuestro mundo, suscríbete a Eco de los Secretos y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo episodio, donde descubriremos otro secreto que podría cambiarlo todo. Hasta la próxima, si es que la historia nos lo permite.